seguir con el próximo texto, que es el capítulo 1 de Lettieri, que se llama Libertad e Igualdad. Voy a explicar un poco. Acuérdense que no soy historiadora, no soy acreditada en la materia, solo soy un estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación que está compartiendo sus conocimientos. Tal vez a alguien le sirven estos videos y estudiamos juntos. El capítulo habla un poco más sobre la Revolución Francesa. Más que nada va a plantear Lettieri que hay un cambio en el concepto de revolución mismo, porque antes la revolución estaba asociada a los cambios políticos que se daban, pero que esos cambios políticos no tenían repercusiones en el ámbito de lo económico y de lo social. Era, por ejemplo, un golpe de Estado. Tiene fecha, tiene un momento puntual que pasó y listo. Ahora hay una concepción nueva de revolución, ya que a través de cambios económicos y sociales es que se termina dando un cambio político. Son procesos, son más complejos, ya no es tan fácil como decir pasó este día con esto y listo. Ahora bien, la Revolución Francesa, que bueno, expliqué en el video anterior, pero vamos a tener que se dieron un cambio económico, que sería el ascenso del capitalismo, un cambio político, que es una monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, y por otro lado el cambio social, que es el ascenso de la burguesía como clase hegemónica nueva. La burguesía vendría a ser algo así como el equilibrio, el intermedio entre la aristocracia y clases más obreras. Y lo que pasaba con la burguesía es que estaba en contra de los privilegios de cuna de la aristocracia porque quería ascender social y económicamente. Esos eran sus únicos objetivos. No es que en realidad querían hacer una revolución que cambien todo drásticamente, no, solo querían ellos crecer y no podían en la sociedad estamental francesa en la que donde nacías quedabas. Entonces la burguesía necesitaba que todos los hombres nacieran libres e iguales para cumplir con ese objetivo. Es por eso que impulsan las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. De esta manera, la burguesía establece una nueva concepción que es más individualista, en la que los hombres nacen libres, pero en realidad nacen libres iguales para poder diferenciarse en el mercado. O sea, todos nacemos con iguales condiciones, pero depende de nosotros, depende de nuestro trabajo, de nuestra capacidad en el mercado de ascender y crecer. Y ahí se van a generar desigualdades. Por eso se habla, por eso Lettieri dice de que se da una tensión entre los ideales de libertad y de igualdad. Porque los ideales planteados en un primer momento por la burguesía, que fue para en cierta forma aglutinar a distintos sectores, como son los populares o los más trabajadores, para así ganar mayor apoyo en su movimiento y poder derrocar a la monarquía absolutista y a la aristocracia. Pero una vez que ya llegan al poder, los burgueses, estos ideales en la práctica no eran así, no tenían la misma idea las clases sociales más bajas que la burguesía acerca de estos ideales de libertad e igualdad. Porque la burguesía quería solo libertad al nacer, como dije antes, era una libertad para después poder diferenciarse en el mercado y ahí ya va a haber desigualdad, porque según las características de cada uno, unos van a crecer más y otros menos. En cambio, los sectores populares creían en la libertad para apostar para autogobernarse. Y esto a la burguesía no le conviene, porque ahora los sectores más populares se le están queriendo rebelar y no le conviene. Entonces lo que hace la burguesía es aliarse con la aristocracia, que ya quedó debilitada por toda la revolución, y se alían para explotar a los trabajadores, a las clases obreras, en su propio beneficio. Y lo mismo pasa con el ideal de fraternidad, que en un primer momento fue utilizado con esta idea de la fraternidad mundial, de que todos somos hermanos, pero ahora que la burguesía llegó al poder ya no le conviene esto y cambia por la idea de lo nacional, de todos somos hermanos, pero los franceses, los otros solos, el resto no, como para aglutinar distintos sectores y frenar los conflictos internos, generando esta sensación de, bueno, somos todos hermanos franceses. Pero ya no es más la fraternidad mundial de todos los hombres, y esto es justamente porque a la burguesía ya no le conviene. Entonces podemos decir que el ideario burgués vendría a ser algo así como una sociedad sin privilegios de cuna, pero sí con diferencias entre clases, ya que hay esto de que cada uno crece a su medida. Este ideario va a ser cuestionado por el socialismo y por el anarquismo, los dos en contra de una sociedad con clases, querían una sociedad sin clases y sin Estado.
seguimos con el capítulo 2 de Lettieri, que se llama Liberalismo y democracia, dos ideas políticas que vienen de la burguesía. Y este capítulo nos va a hablar un poco del periodo fines del siglo XVIII al siglo XIX, que es el post-revoluciones. Y vamos a desarrollar estos dos conceptos clave. El liberalismo aboga por un Estado con funciones y poderes limitados, que solo participe de la política, que en la economía ni se meta. Hay tres momentos del liberalismo, por así decirlo, que plantea Lettieri. El primero es un momento no liberal, en realidad, en el cual es necesario un monarca fuerte que intervenga mucho en la economía para garantizar la propiedad privada y para calmar el desorden social. Por otra parte está el segundo momento, que este sí es liberal, porque ahora se necesita poner un freno a los excesos del monarca. Ahí sí se va a sacar la intervención estatal. Y finalmente un tercer momento en el que es necesario corregir los problemas del capitalismo, los excesos, las desigualdades, todos los problemas del capitalismo, y este es un momento liberal más o menos, es como más equilibrado, porque hay intervención pero tampoco tanta. Por su parte, la democracia tiene dos significados, uno que es más bien jurídico, que se relaciona con el poder está en la mayoría, con esta separación de poderes, y una definición más bien ética, que es la de igualdad para todos, que esta en la práctica no se cumple tanto, porque por ejemplo con el capitalismo es un sistema que generó un montón de desigualdades sociales y económicas. Y hay dos tipos de democracia. Por un lado está la representativa, que es la indirecta, es la de la república, en la cual nosotros elegimos un representante y ese representante toma las decisiones por nosotros, supuestamente representando nuestros intereses. Después, por otra parte, está la directa, en la cual cada uno decide directamente sobre el curso de acción a seguir. Y esto no podían hacerlo todos, sino solamente algunas personas, que eran los mejor capacitados. Hecha esta introducción, vayamos ahora a los tres países que vimos que tuvieron sus revoluciones liberales, a ver cómo se fue dando esto de la democracia y del liberalismo. En el caso de Francia, Francia apoya la democracia representativa y lo hace bajo el argumento de Constant. Constant es un ideólogo burgués que habla de la democracia de los antiguos versus la democracia de los modernos. La democracia de los antiguos vendría a ser la democracia directa, y él dice que no funciona porque las individualidades quedan sometidas por el pensamiento del conjunto. En cambio, en la democracia de los modernos, que es la representativa, sí hay individualidad y el poder también del Estado queda limitado. Entonces, para Constant es lo mejor. Constant está de acuerdo con que todos tengan derechos civiles, pero dice, ojo con que todos tengan derechos políticos. De esta manera, él plantea una democracia representativa restringida. Democracia porque le conviene a la burguesía que sea una democracia para de esa manera sacarle el poder a la aristocracia, que era lo que quería. Por otra parte, bueno, es representativa porque cada uno puede votar un representante, pero es restringida o censitaria porque solo los más económicamente pudientes podían votar, no todo el mundo. En el caso de Inglaterra, este gobierno apoya la democracia liberal representativa y lo hace bajo las ideas de Bentham y Mill, que hablan de una teoría utilitarista, de la democracia como protección contra los malos gobiernos. Bentham lo que va a decir es que está bueno que el pueblo tenga poder, porque así el gobernante se tiene que esforzar por hacer al pueblo feliz. Entonces va a tratar de cumplir con las expectativas de la gente y no va a hacer lo que quiera. Y Mills propone que está bueno también que la gente pueda votar, porque si no, los que no tienen poder político van a quedar subordinados a los que sí tienen, y que el Estado está compuesto por individuos que son egoístas. Entonces, para no permitir que el Estado quede corrompido por esos intereses egoístas, todo el mundo debe poder votar. Bueno, y el caso de Estados Unidos, finalmente, puede decirse que es un caso bastante particular, porque se acuerdan, lo decía en un video anterior, que las 13 colonias norteamericanas, previo a su revolución liberal, no tenían una monarquía absoluta, sino que se autogobernaban solas. Entonces, la forma de gobierno que se va a implementar es bastante revolucionaria. Se trata de una república igualitaria, en donde todos, a través del sufragio, participan eligiendo a un representante que es el que va a tomar todas las decisiones. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, esto pasa así.
En realidad, Estados Unidos, las colonias, cuando se independizan, sancionan constituciones mixtas. Mixtas porque combinan una monarquía con la aristocracia, con la Cámara de los Lores, con el pueblo, que era la Cámara de los Comunes. Pero el estado de Pensilvania se queja de esto, dice que están recreando los modelos anteriores y que no sirve, que hay que hacer otra cosa. Entonces, a partir de que Pensilvania denuncia este gobierno mixto con monarquías y aristocracias metidas en el medio, es que se pasa a un gobierno simple en el cual hay un presidente que todos lo deben votar. Las características más importantes entonces de esta república igualitaria que se crea en Estados Unidos y que es tan diferente a todo lo que se fue dando en Europa en esta misma época son, en primer lugar, que el pueblo tiene el poder a través de sus representantes, y esto es gracias al sufragio. El sufragio se fue ampliando paulatinamente, es importante tener en cuenta. También que el gobernador, los diputados y los senadores son representantes populares, y que sean populares le da mayor importancia al voto todavía, ya que si sos un gobernante para el pueblo tiene que tener el poder de elegirte y elegirte de una manera democrática. También hay una nueva concepción de líder que sea democrático, que sea virtuoso y que sacrifique sus intereses para ayudar de verdad a todas las clases sociales y a todo el pueblo de Estados Unidos. Lethierry también hace una mención a dos autores que son importantes. El primero, un poco ya lo expliqué, pero lo voy a desarrollar mejor, es John Stuart Mill. Es un inglés de la rama del liberalismo radical y apoya la libertad, así como también la democracia. Él está a favor del gobierno popular, del republicano, está a favor de la libertad de los modernos, que planteaba Constant, y también está a favor del sufragio universal, aunque en realidad no era tan universal, porque decía que no todos podían votar, solo las clases con poder adquisitivo, y decía que los más pudientes podían hasta votar varias veces. Pero sí rescataba esta idea de que era necesario, para llegar a una sociedad más igualitaria y restringir el poder del Estado, que podía ser egoísta, era necesario que el voto sea de más personas. Por otra parte está Tocqueville, que era un francés de la línea del liberalismo conservador, y él no apoyaba tanto la democracia, sino más bien el liberalismo, era más liberal que democrático. Él decía que la democracia estaba amenazada por la tiranía de la mayoría, ya que las libertades y los derechos, lo que piensa la minoría, queda socavado por lo que piensa la mayoría. Había un riesgo de despotismo. Lo que decía Tocqueville era que la democracia era omnipotente y centralizada y que de esta manera rebajaba el ideal liberal que plantea la burguesía, esto de la igualdad y las libertades. Así que no apoyaba la democracia. Les hago un resumen de lo más importante de este capítulo 2. En el siglo XIX en Europa tienen que acordarse que se impone el régimen representativo censatario, es decir, la democracia, por sobre los intentos reformistas. Pero hay una contradicción porque con este sistema capitalista hay mucha pobreza y mucha desigualdad. Por otra parte, en el siglo XIX, en el mismo momento, pero en Estados Unidos, se impone el republicanismo igualitario, que es el gobierno de, por y para el pueblo, y no hay pobreza. Bueno, el capítulo 3 de Lethierry se llama Libertad de mercado y desigualdad. La libertad de mercado es el capitalismo. Este capítulo nos va a contar cómo fue dándose el paso en Europa desde el feudalismo por distintas escuelas hasta el capitalismo con la burguesía. Y lo que dice Lethierry es que no se trató de un proceso emancipador para la humanidad, porque en realidad no fue universal e igualitario para todos, porque la burguesía subió y los pobres bajaron más. Lethierry va a hablar de las distintas escuelas y acá lo importante es acordarse de qué da valor para cada una de ellas. En el caso del mercantilismo, que es la primera escuela, el valor lo daba la acumulación del oro y de la plata. En el caso del colonialismo, que es la escuela que le sigue, era la supremacía marítima y territorial, es decir, tener muchas colonias, tener mucho ejército,
tener dominio de los océanos, tal vez. Después estaba la escuela fisiócrata, en la cual el valor te lo daba la agricultura, la tierra para cultivar. Y finalmente el capitalismo, que el valor lo da el trabajo humano. Y acá se resalta la División Internacional del Trabajo. Bueno, acá en el capitalismo me voy a detener un poco más y explicar mejor. Se relaciona el capitalismo mucho con las ideas de la burguesía liberales. Estas ideas vienen de la mano de Adam Smith, considerado el padre del liberalismo. Es básicamente esto de la existencia natural de una economía de mercado, de la concepción metafísica del ser humano, diciendo que tenemos una propensión natural al intercambio y que solemos ser egoístas porque tendemos a pensar en nuestros propios intereses. Entonces el capitalismo va a estar vinculado con la propiedad privada, con la no intervención del Estado en la economía, con el mercado regulador de la vida de las personas al asignar eficientemente los recursos económicos, sociales y políticos. Va a estar relacionado también con esto que decía antes de que el valor lo da el trabajo humano a través de la División Internacional del Trabajo, y esto se va a aplicar también al comercio internacional con esto de que cada país produce lo que mejor le sale, que es la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. Sin embargo, el capitalismo vino también con una cuestión social con bastantes problemas, ya que al no haber una intervención del Estado faltaban barreras que protejan a la sociedad, empezó a haber mucha pobreza, mucha desigualdad. La clase proletaria empieza también a levantarse, ¿no?, contra las deficiencias del capitalismo. Comienzan los primeros movimientos obreros, se pide por mayor participación en la política, asciende la clase proletaria. Todas estas cuestiones se van dando en torno a las deficiencias que tiene el sistema capitalista. Van a saltar también el socialismo y el anarquismo a luchar contra el capitalismo y todas sus consecuencias malas para la sociedad, y el papel del Estado, el rol del Estado en todo esto va a ser siempre beneficiar a las clases dominantes, arrinconar a los sectores que están luchando para que no puedan rebelarse contra el capitalismo. Y bueno, para finalizar, lo último que voy a decir es que la revolución industrial ahora comienza a expandirse también por toda Europa y empieza esto que ya había dicho de la especialización productiva. Empieza a integrarse también en la economía mundial, y esto también va de la mano con el capitalismo, ¿no? Con esto de que hay que producir más, hay que comerciar libremente, va todo de la mano. Así que espero que les haya servido este video, aunque sea un poco, para comprender mejor algunas cuestiones, y nos vemos en el que sigue. Chau, chau.